La Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCR presentan Vamos a Movernos. Bienvenidas y bienvenidos a Vamos a Movernos. Soy Gerardo Araya Vargas, docente de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica y académico en Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida de la Universidad Nacional. Es un gusto saludarles y agradecerles por acompañarnos en este programa que forma parte de las actividades de difusión del programa de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, un programa de acción social que se trabaja en conjunto con Radio 870 UCR. Y saludo también a mi colega, el profesor Marco Sánchez Araya, a quien también pues vamos a tener por acá en los micrófonos de la 870 UCR en la conducción de Vamos a Movernos. ¿Qué tal, Marco? Buenos días, profesor, muchísimas gracias. Súper feliz de estar acá en un programa más, un programa que siento que hoy es un tema muy bonito también, ¿verdad? Igual que el de la semana pasada. Y nada, feliz de iniciar una semana acá en el radio. Y así es, y bueno, ambos vamos a estar en la conducción de este espacio denominado Vamos a Movernos, actividad de difusión de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Nuestro tema de fondo de este episodio es el siguiente: entrenamiento de intervalos de alta intensidad, HIIT. ¿En qué consiste? Beneficios y recomendaciones para personas principiantes y personas con condiciones especiales de salud. Contanos, Marco, quién es la persona invitada con quien vamos a estar desarrollando este tema. Hoy nos estará acompañando José Manuel, el máster José Manuel Rojas Cortés, es entrenador, es profesor en Ciencias del Movimiento Humano, un gran amigo, excelente colega y muy buena persona. José Manuel, ¿cómo vas? Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación al profe Gerardo y a Marco. Y aquí emocionado de hablar un poco de los hits. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y realmente pues un gusto que puedas compartir con nosotros esta temática, José Manuel. Y bueno, antes de pasar a este tema, pues vamos a recordarles que estamos en vivo por Radio 870 UCR y en transmisión por medio de Facebook. Le agradecemos a Sebastián Torres, quien está a cargo de los controles de la emisora y también quien está coordinando la transmisión por medio de la plataforma de Facebook. Y ahora vamos a repasar la actualidad de las ciencias del movimiento humano. Actualidad científica. Para hoy estaremos discutiendo una investigación que tiene por nombre Efectos de intervenciones de ejercicio sobre las emociones negativas en el rendimiento cognitivo y el ansia de drogas en personas con adicción a la metanfetamina. Investigadores de China publicaron en mayo de 2024 un estudio en donde revisaron sistemáticamente los resultados de diversos estudios en donde se había aplicado alguna intervención con ejercicio físico en personas con adicción a la metanfetamina. La metanfetamina es actualmente una de las sustancias adictivas más consumidas, con una fuerte adicción y una alta tasa de recaída. Los investigadores revisaron envases especializadas y ahí lograron identificar un total de 17 estudios a partir de 133 que habían encontrado, específicamente en bases denominadas PubMed y en bases importantes en el campo de la investigación en salud. En estos 17 estudios había resultados de 1,836 participantes provenientes de poblaciones con adicción a la metanfetamina. Se incluyó en esta revisión las investigaciones que aplicaban actividad física de forma claramente descrita como una intervención y que además en los estudios informara de resultados cuantificables sobre el estado de ánimo, especialmente el estado de ánimo negativo, la función cognitiva y el ansia de
consumir drogas en personas con este problema de uso de la metanfetamina. Se incluyeron en total estudios prospectivos, ensayos controlados aleatorizados, es decir, los diseños experimentales más importantes como evidencia científica, además de estudios de intervención que estuvieran centrados en efectos neurológicos de la actividad física en el desorden de uso de la metanfetamina. En conjunto, la evidencia clínica disponible mostró que las intervenciones basadas en actividad física o ejercicio físico pueden ser efectivas para controlar los síntomas de abstinencia relacionados con la adicción a la metanfetamina. Los investigadores concluyeron que el ejercicio puede mejorar la eficiencia de la rehabilitación de drogas al mejorar las emociones negativas, las conductas y función cognitiva, así como los antojos o ansias de consumir las drogas. Pero hay que seguir haciendo más estudios para profundizar en estos hallazgos. Ahora continuamos con nuestro tema de fondo. Conversando y moviéndonos. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad. ¿En qué consiste? Beneficios y recomendaciones para personas principiantes y personas con alguna condición especial de salud. Nos acompaña José Manuel Rojas Cortés, entrenador y profesor en Ciencias del Movimiento Humano, a quien nuevamente saludamos y le agradecemos por acompañarnos en Vamos a Movernos para conversar sobre esta temática. Muy buenos días, repito el agradecimiento por la invitación al profe Gerardo, que con él cursé, recuerdo el módulo de psicología, que me ha ayudado bastante, por ejemplo con la terapia de imaginería. Entonces siempre recuerdo ahí al profe cuando me toca dar charlas, y a profe Marco también, gran colega, un gran amigo, lo considero también, y pues aquí estamos para hablar un poco de los hits. Muchas gracias. Buenísimo, no, más bien gracias a vos por acompañarnos. José, ahora tal vez también para ubicar un poquito a las personas que nos escuchan y nos ven, ¿verdad? Tal vez si nos regalas un poquitito de tu historia en todo esto, ¿verdad? El entrenamiento, de los estudios y demás. Yo empecé en las ciencias del movimiento humano, el bachillerato en UCR, como decía, ahí conocí al profe Gerardo también a través de la universidad, conocí a Marco cuando específicamente al final a uno le daban la oportunidad de elegir si pedagogía o alto rendimiento o salud. Y yo me acuerdo que yo elegí en mi último año alto rendimiento y se dio la oportunidad de hacerlo en el Comité Olímpico. Entonces ahí conocí a Marco. Ahí estuve alrededor de 4 o 5 años estudiando este bachillerato en UCR y muy rápido en el 2020, en pandemia de hecho, decidí estudiar una maestría en Inglaterra sobre las ciencias de la fuerza y del acondicionamiento físico. Eso me tomó alrededor de 2 años, lo que es la perspectiva educativa, desde lo que es laboral, trabajo como tal, bueno, la experiencia que les comentaba en el Comité Olímpico, y más o menos desde los 17 años empecé a Tonor, en eso sí, a trabajar en un centro en el cual estuve alrededor de 6 años entrenando personas, y los siguientes 5 años hasta la fecha he estado con mi estudio propio, entrenando personas, que planes virtuales, y también trabajando, dando ciertas clases con Marco, de hecho, en otra universidad donde estamos impartiendo diferentes cursos. Entonces, más o menos, eso es brevemente un poco de mi historia, que he trabajado y que he estudiado más o menos. Buenísimo, José. Muchísimas gracias. De hecho, siempre que presento a José, lo presento como una persona a la que le llevo 10 años y que sabe mucho. José, y para este tema, en realidad, nosotros, el profe Gerardo y yo, estábamos pensando en quién invitar, y una persona que conociera bastante sobre este tema y que trae todo muy fresquito también de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, por ahí estuvimos pensando en esto, ¿verdad? Del HIIT, y pensamos pues en tu nombre, ¿verdad? Que pues buenísimo, más bien que dicha que nos lograste acompañar, ¿verdad? José, y empezando con el tema, porque es un tema que yo tengo muchas dudas y yo siempre se lo he dicho a usted con esto de los hits. José, comencemos tal vez definiendo qué es hit, ¿verdad? Porque el término tiende a confundirse
Y también se ha puesto muy de moda, ¿verdad? El término HIIT, le ponen sala HIIT, ya lo he visto en varios gimnasios acá bastante grandes, sala HIIT, que la sala de, en realidad ponen sala HIIT 1, sala HIIT 2, ¿verdad? En los gimnasios. Entonces, como que a veces se raya más en el mercadeo que en el método, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puedes regalar cuál es el concepto de esto, ¿verdad? De qué es el entrenamiento HIIT. El concepto como tal no es tan complejo, pero para poder entenderlo, inclusive podemos remontarnos a muchísimos años atrás. Por ejemplo, esto viene inclusive desde 1912, específicamente en Finlandia. Ahí estaba un gran especialista de fondo y medio fondo, Hannes. La pronunciación puede que sea otra porque es finlandés, pero Hannes, Hannes, fue de los primeros creadores y pioneros del HIIT, porque él, sin la estructura y sin un hombre como tal que fuera HIIT en ese momento, estaba agregando esos cambios de intensidad en las carreras. Y justamente él se preparó así para lo que fue en las Olimpiadas de 1912 en Estocolmo y ganó 3 medallas de oro. Y de ahí nacieron el gran legado que en Finlandia fueron los Flying Finns, que eran los voladores finlandeses. Entonces era toda una camada de corredores de fondo y medio fondo que tomaron la batuta de lo que estaba haciendo el trabajo de Hannes. Y por ejemplo, de ahí salió Paavo Nurmi, que era otro finlandés, que viendo esta preparación a través de lo que en ese momento no se llamaba HIITs, lo incorporó en su entrenamiento para las Olimpiadas de 1920. Y ahí específicamente él entrenó durante todos esos años 3 veces al día, a lo que se pudo recopilar, y en los 3 entrenamientos diarios que él hacía, incluía algo que parecía que eran hits, que eran hacer piques de 80 o 120 metros, ya fuera como en plano, en calle o inclusive en campo traviesa, para fondo y medio fondo. Cuando llegan las Olimpiadas de 1920, él también gana 3 medallas de oro, y ya a partir de esos años se ve como esa hegemonía que tiene Finlandia en lo que es medio fondo y fondo. Durante esa hegemonía había otros países que querían pues vencer a Finlandia, y aparecen nombres como el de Gösta Holmer, un sueco que él se dedicaba al decatlón específicamente, pero después se hizo entrenador de medio fondo y fondo y quería vencer a estos finlandeses voladores. Y es a partir de aquí donde nace el famoso Fartlek, que son esos cambios de ritmos de una baja a una alta intensidad. En vez de ir y correr 1 hora, 45 minutos seguidos a una misma intensidad, empezaron a agregar esos cambios de baja a alta intensidad. Y el Fartlek específicamente se llama juegos de velocidad. Entonces ya a partir de esto, que viene siendo por allá de 1930, con esto del Fartlek, es que se empieza a ver ya una estructura específicamente del HIIT. Sin embargo, pasan como unos 20 años más, como a 1950 más o menos, donde la comunidad científica se acerca a estos entrenadores de atletismo y empiezan a hacer los estudios, que hasta el 2000, más o menos, al año 2000, es cuando le llamamos oficialmente como HIIT, y todos esos estudios que hoy en día podemos recopilar o estudiar, que tienen como nombre HIIT, vienen desde el año 2000. Eso como para tener una historia de fondo de dónde viene el HIIT y cómo se empezó a estructurar en la historia pues, del deporte y con los Juegos Olímpicos. Pero el HIIT como tal es cuando usted trabaja, y como dice su nombre, High Intensity Interval Training, es un entrenamiento intervalado, que pueden haber hits largos, hits cortos, o de intervalos largos, intervalos cortos, en los que usted va a trabajar a una muy alta intensidad, que después podemos hablar cuál es muy alta intensidad, cómo la podemos medir, pero más o menos por ahí anda la historia y pues de qué trata un trabajo intervalado de alta intensidad. Es bastante curioso, ¿verdad? Porque uno creería que esto, entonces, siempre apunto al mercadeo, ¿verdad? Creería que esto es muy nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando uno se va a la historia y ve que inicia desde 1912, las primeras reseñas, tal vez, de entrenamiento de intervalado, ¿verdad? Y que ya después toma el nombre como tal, ¿verdad? En realidad es bastante viejito, ¿verdad? O sea, la idea como tal. Y si nos quedamos pensando que los primeros estudios, como decís vos, fueron en los años 60, 50, ¿verdad? Todavía a nosotros, ¿verdad? Todavía llega un poquito más tarde, ¿verdad? Y ahorita me parece que es como el boom, ¿verdad? Del entrenamiento intervalado de alta intensidad, y mucha gente lo está realizando, lo realiza tal vez
sin, sin una correcta, diría yo, prescripción, ¿verdad? Y justo ahí es donde tal vez, no sé si nos podrías dar como unos ejemplos o un panorama tal vez de lo que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad, tal vez hablando de un principiante que quiere comenzar, ¿verdad?, a hacer este tipo de entrenamiento, ¿verdad? Sí, unas recomendaciones para un principiante antes de entrar en ese tema, como comentaba Marco, esto que pues que está de moda. Por ejemplo, está el famoso entrenamiento que se llama Tabata, de 20 segundos con 10 de descanso, por ejemplo, y lo tratan de replicar, pero a veces de una manera muy aleatoria, muy al azar, sin haber visto de fondo realmente estos estudios del doctor Tabata de cuál era la intensidad a la que trabajaran, porque por dar un ejemplo, si uno va a un gimnasio y le dicen que haga ese protocolo de 20-10, pero le piden a uno que haga durante 20 segundos un ejercicio de peso corporal de sentadilla o burpee, lo que sea, pero realmente eso no llega a una intensidad como en los estudios estaban hablando de que era de hasta el 130% del consumo máximo de oxígeno. Es mentira que usted en una sentadilla, que un burpee va a llegar a ser 130% de ese consumo máximo de oxígeno, por ende usted no va a obtener resultados que ese estudio y los demás estudios están indicando que se puede obtener con un entrenamiento de HIIT específicamente de tipo Tabata. Entonces hay que entender realmente qué dicen los estudios para que si usted quiere replicarlo y tener esos beneficios, además de las consideraciones que vamos a hablar, pueda obtener esas ganancias, ya sea en salud, que más adelante podemos hablar, o estética, si es objetivo, o de rendimiento, si es para su deporte en específico. Ahora, con esto de las consideraciones, el HIIT como tal se ha estudiado bastante, como hablamos ya desde 1912, pues hay indicios de lo que es el HIIT, pero hoy en día se han hecho más estudios de cómo pacientes, por ejemplo, de diferentes anomalías o enfermedades cardiovasculares, o podemos hablar de hipertensión, de diabetes tipo 2, de inclusive síndrome metabólico, o personas que tengan el perfil lipídico alterado, triglicéridos, HDL y LDL, cómo se ven beneficiados, inclusive siendo pacientes de este tipo de enfermedades cardiovasculares y siendo principiantes, aún así se ven en los beneficios de poder practicar lo que es el HIIT como tal. No sé qué podemos ahondar un poco más. Justo estaba pensando ahorita en la definición como tal, ¿verdad? Porque a partir de la definición, de hecho por acá tengo algo anotado. HIIT implica series repetidas de ejercicio de alta intensidad, de series largas o cortas, intercaladas con periodos de recuperación. Ahora yo me quedo pensando en personas como yo. No, y Sí. es el concepto de intensidad también. Ajá, exacto. Porque eso Sí. es clave. Y ahora José Manuel lo mencionaba, que Ajá. eso es un tema importante. ¿Cómo se determina esa intensidad? Es decir, ¿qué tan intenso tiene que ser un esfuerzo como para que entre correctamente dentro de esta denominación? O sea, ¿y qué será esa intensidad y cómo se determina, verdad? Eso además de esos otros aspectos que estás mencionando. Continúa. Eso que dice el profesor Gerardo es muy importante. Cuando hablamos de programación, que es coloquialmente hacer el plan de entrenamiento, la programación tiene el concepto de carga, y la carga aúna lo que es la intensidad, el volumen, la densidad y frecuencia de entrenamiento. Entonces tenemos ahí la intensidad. Para que efectivamente un trabajo sea HIIT o de alta intensidad, tenemos que trabajar al 100% de qué, decimos, entonces al 100% de la velocidad aeróbica máxima como intensidad. De ahí van a surgir diferentes métodos de HIIT. Por ejemplo, tenemos, depende eso sí de la literatura, pues unos tienen un nombre, otros autores tienen otro nombre, pero yo para simplificar mi trabajo y estructurarlo manejo cierta literatura. Entonces, específicamente del autor Blake en el 2011, que tiene un estudio muy interesante de cómo él clasifica los hits, él le llama que los hits que vamos a mantener el 100% de su velocidad aeróbica máxima son para por lo menos mantener ese VO2 máximo a intensidades muy altas, que estamos hablando del 100%, y se llama Maximal Aerobic Rates. O sea, son esfuerzos de una máxima exigencia en el sistema cardiorrespiratorio o cardiovascular.
Si ya usted quiere llevar ese 100%, ese valor de VO2 máximo más allá, tenemos otros tipos de hits que son más del 100% del VO2 máximo. Entonces estamos hablando ya de intensidades del 110, 120 o hasta 130% del VO2 máximo. Ese tipo de hit, en este autor, le llama el Supramaximal Eurofit Method. Entonces el método Eurofit supramáximo. Por eso, como es supramáximo, es más del 100%, hablamos de ese 110, 120, 130%. Ahora bien, cuando uno va a programar un hit, es muy difícil hacerlo por velocidad, perdón, por VO2 máximo. Entonces, para llevarlo a la práctica, se va a hacer por medio de velocidad aeróbica máxima. Que la velocidad aeróbica máxima es la velocidad mínima que obtenemos cuando hacemos un test de este tipo de VO2 máximo o algunos otros test indirectos para obtener ese VO2 máximo. Y de ahí obtenemos entonces la intensidad para saber cómo poder saber si estoy al 100, al 110 y al 120. Entonces, a lo que voy es que cuando usted tiene el 100% del VO2 máximo, es el equivalente al 100% de su velocidad aeróbica máxima. Entonces, si yo le saco el porcentaje a la velocidad aeróbica máxima, sea cuánta velocidad tengo que correr, sea cuánta velocidad en kilómetros por hora tengo que pedalear, sea cuánta velocidad tengo que nadar, o en estas máquinas que hoy en día, por ejemplo, en los box de CrossFit, que hay remos, hay esquís y estas bicicletas, también podemos saber a qué velocidad ir y saber cuál es individualmente de cada uno, porque es principio de entrenamiento de individualidad, saber cuál es su 100%, su 110, su 120, su 130 o el porcentaje específico de esa intensidad a ejecutar en ese hit, ya sea en modalidad de carrera, atletismo, bicicleta, natación, etcétera. Nada más, antes de que Marco otra vez, porque yo sé que tiene como 40 preguntas ahí, pero ahí le pedí que las resumiera un poquito. No, es que es un tema súper interesante. Detalle entonces, puntualizando. Ejercicio HIIT no es entonces que le llega la persona a un lugar y le dicen, ok, tiene que hacer este ejercicio lo más rápido que pueda. 10 segundos, descansa un poquito, otros 10 segundos, pues lo más rápido que pueda, así, sin ningún tipo de evaluación previa. No, o sea, seriamente, hay que hacer ese diagnóstico previo porque hay justamente que determinar el máximo de la persona, tal y como lo ha explicado José Manuel, para justamente determinar cuánto sería esa intensidad máxima, según también el aparato o la forma en la que se vaya a desarrollar. José Manuel menciona que entonces es diferente si es por carreras, si es por pedaleo, en fin, esos son aspectos que es importante considerar. Así es que para que también las personas que nos escuchan vayan discriminando, porque una finalidad de este programa es la educación del público que nos escucha a través de la 870 UCR y también de la transmisión en Facebook. Así es que pues en muchos lugares se ofrece ejercicio con esa etiqueta de HIIT o con otras, y puede ser puro marketing, y marketing a veces engañoso. Así es que es importante que sepamos discriminar. Esto para hacer ese tipo de trabajo se tiene que hacer estas etapas previas de evaluación para que se pueda determinar esa intensidad de trabajo, y además esto es personalizado, como ha mencionado nuestro invitado, el profesor José Manuel Rojas Cortés, a quien nuevamente le agradecemos por compartir su conocimiento sobre este tema acá en Vamos a Movernos. Marco, ahora sí. Ahora 39 preguntas. Sí. José, justo ahora, no, más bien ahorita que estábamos hablando sobre la intensidad como tal, y ahora de hecho que les estaba mencionando la conceptualización, se me viene a la cabeza el hecho de, digamos, Marco Sánchez, que quiere empezar a hacer hits. Yo llevo años de que no hago trabajo de resistencia cardiovascular. Okay, llevo años solamente contra resistencia, o sea, fuerza, al gimnasio voy, ¿verdad? Yo siento que para mí hacer un trabajo de alta intensidad, ¿verdad? Puede ser bastante difícil, ¿verdad? Entonces hay una implicación bastante grande de la resistencia que tenga, no solo física, sino también mental, resistencia al dolor, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puedes comentar un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cuál sería el proceso, como llevar a una persona como yo, que voy de cero, ¿verdad? Estoy comenzando a hacer este tipo de trabajo. Lo primero es el cálculo de la velocidad aeróbica máxima que mencionabas ahorita, ¿verdad?
De hecho, en algún momento estuvimos haciendo algunas pruebas para la selección de waterpolo, si no me equivoco, fue waterpolo, ¿verdad? Que lo trabajamos. Entonces, si nos puedes mencionar algunos protocolos, o muy por encima, claramente, algún protocolo para el cálculo de velocidad aeróbica máxima, y cómo me llevarías, por ejemplo, a mí ya a hacer entrenamiento tipo HIIT. Para llevar a Marco a hacer HIIT específicamente, se puede extrapolar a la población en general, pues, que no ha hecho HIITs por muchos años o que tal vez nunca ha hecho HIITs y quiere obtener los beneficios cardiovasculares del mismo. Antes de hacer la prueba, que es muy importante hacer una evaluación, como hablaba el profe Gerardo, porque si yo voy a una clase y estoy con Marco y Marco nunca ha hecho, y digamos que yo llevo ya cierto tiempo haciendo hits y en la bicicleta a mí me piden ir a 25 kilómetros por hora, para mí es mi 100%, pero tal vez para Marco eso sea el 110. Y ahí tal vez el entrenador que maneja el grupo cree que todos estamos al 100, pero es mentira, es falso. Marco le está dando más duro que yo, porque está al 110 y yo estoy al 100. Entonces posiblemente yo sí termine el entreno, pero Marco se esté muriendo al otro lado. Entonces por eso es importante personalizar lo que es el entrenamiento y hacer estas evaluaciones específicamente. Evaluaciones pueden darse si es alto rendimiento, si es salud, aunque sea también competencia recreativa, porque si hablamos de deportes colectivos o inclusive individuales como el tenis, pero específicamente lo que son colectivos como fútbol, básquetbol, etcétera, hay pruebas también particulares en las que incluyen, por ejemplo, el cambio de dirección, que tiene un componente neuromuscular muy importante en estos deportes, en lo que la naturaleza es cambiar de dirección. Entonces está una prueba específica que es el 30-15 IFT, Intermediate Fitness Test, que lo que hace es medir su VO2 máximo, pero con cambios de dirección. Ahora, esto no sería útil si lo que yo quiero es medir un deporte individual como atletismo, donde la carrera es lineal, o en ciclismo, donde la carrera también es lineal. En este caso, haríamos una prueba que yo pueda obtener el VO2 máximo, pero que sea lineal, sin esos cambios de dirección, para poder agregarle especificidad a estas pruebas. En el caso de Marco no le haríamos el 30-15 FT con cambios de dirección porque él seguramente lo va a aplicar en una bici o en carrera o en el esquí o en el remo, estas máquinas que comentábamos de un box o de un gimnasio que hay hoy en día que están de moda. Unas pruebas que podemos hacer de manera práctica sería una prueba indirecta de 5 minutos. En esta prueba se ha comprobado que usted puede obtener lo más cercano, pero de manera indirecta, a su consumo máximo de oxígeno a través de, como dice, indirecto, porque usted obtiene su velocidad aeróbica máxima en esa modalidad, sea carrera, sea natación, sea bicicleta. El ideal sería que usted obtenga el 100% de su VO2 máximo en un test específico, en un laboratorio VO2 máximo, pero a veces sabemos que eso no es muy práctico o tal vez no está al alcance económico o demás factores, entonces tenemos pruebas que se han comprobado en la literatura, que son más sencillas de aplicar y obtenemos buenos resultados, como decía esta de los 5 minutos. Ahora bien, antes de hacer esa prueba, porque es bastante exigente, en 5 minutos usted tiene que abarcar la mayor cantidad de distancia y es donde luego ya hacemos divisiones, ciertas fórmulas, distancia entre tiempo y obtengo velocidad aeróbica máxima. Es una prueba muy exigente, entonces si la persona trabaja una baja intensidad o se está guardando durante los 5 minutos, muy probablemente cuando yo vaya a programar o hacer ese plan de entrenamiento, los ritmos que yo le programa sean muy lentos y la persona no se exija. Pero eso fue porque en la prueba realmente la persona no dio su máximo, no dio su 100%. Entonces ocupamos que esa prueba sea bastante exigente. Como es tan difícil, esa prueba no se la vamos a aplicar el día 1, en la semana 1, a Marco cuando él llegue al gimnasio. Vamos a pasar por un periodo de por lo menos mínimo una semana, máximo 15 días, en lo que vamos por medio de escala de work, puede ser escala de esfuerzo percibido, en la que vamos a ir ambientando tanto física como psicológicamente a Marco con lo que son los hits. Cuando pasen esos 15 días, ahí sí le puedo aplicar esta prueba de los 5 minutos para luego poder programarle ya las intensidades con ritmos específicos para lo que resta del plan o del siguiente mesociclo, las siguientes 4 semanas de entrenamiento. Entonces, más o menos, ese sería el proceso en el que uno podría llevar a alguien desde cero en los hits para que se empiece a ambientar física y psicológicamente
porque al final si usted desde el día uno le hace esta prueba que es muy exigente, pueden pasar muchas cosas, puede espantar al cliente, al paciente, al atleta y no volvió porque al otro día está que se muere, no aguantó el dolor muscular tardío del agotamiento. Entonces, para evitar ese golpe o ese shock psicológico y físico también es mejor ir de a poco. Y el segundo punto al que iba es que obviamente si usted hace la prueba desde el día cero y la repite dentro de 4 semanas va a mejorar. Entonces hay cierto sesgo de por medio porque usted está haciendo desde cero a hacer algo. Entonces realmente el valor de ganancia no es tan real. Es más significativo si usted se ambienta 15 días, hace la prueba y la mide luego 4 semanas después, porque ya tiene ese periodo de ambientación, entonces no hay tanto sesgo entre la prueba 1 y la prueba 2. Entonces más o menos por ahí va el proceso. Genial, José. Profe, perdón. Sí, entonces, importante, ¿qué ventaja tiene hacer HIIT sobre otras modalidades de ejercicio? Para terminar de convencer a alguien, así como Marco, que está tal vez puede estar indeciso, bueno, y mejor sigo con las pesas, eso suena como que un poco complicadillo, o no, realmente es que tiene sus ventajas sobre otras modalidades de ejercicio, y sobre todo pensando en alguien que tal vez dice, bueno, no, pues que a mí lo que me interesa es, pues, controlar el peso, estoy un poquillo ahí con sobrepeso, ¿verdad? Quisiera controlar mi peso, de repente tal vez lo que me han dicho es que mejor haga solo cardio, ¿verdad? Que es lo tradicional, entonces hablemos un poco de esas ventajas, tal vez como para terminar de convencer a la gente de por qué HIIT puede ser una opción, incluso para población que tenga no solamente un interés de rendimiento físico deportivo, sino alguien por algún tema de salud. Lo interesante y particular que tiene el HIIT es que en poco tiempo logro mucho trabajo y obtengo muy buenos beneficios. Y la gente hoy en día quiere hacer poco y ganar más. Y está bien, es válido. Pero sí hay que ser realistas en que entrenar HIIT no es tan sencillo. O sea, sí es difícil y sí se va a sufrir. No es como que vamos a ir a gozarla. Entonces hay que también venderlo de que es muy bueno, pero también hay que ser realista de que tampoco es tan fácil. O sea, estos beneficios requieren trabajo duro, aunque esté trabajando menos cantidad. Entonces, cuando hablamos de estos beneficios, yéndonos a la perspectiva de la salud, hay muchos metaanálisis o revisiones sistemáticas hoy en día en la que toman muchos estudios con sujetos hipertensos o de diferentes enfermedades cardiovasculares y estudian o analizan los beneficios a modo general. Entonces, por ejemplo, en pacientes hipertensos que estudiaron estos metaanálisis y en estas revisiones sistemáticas, encontraron que la presión arterial, específicamente la presión sistólica y diastólica, pueden disminuir significativamente más la diastólica que la sistólica, pero al final van a disminuir. Y esto es importante para pacientes que tengan hipertensión o que inclusive también ya están hasta medicados, como que pueden agregar el trabajo de HIIT para poder disminuir aún más o contrarrestar esa condición. En estos estudios generalmente lo que comparan es este HIIT, que es el trabajo intervalado de alta intensidad, como decía el profe, con trabajos tradicionales de lo que es carrera continua o bicicleta continua a una intensidad moderada. Entonces siempre quieren ver qué es mejor, HIIT o el MICT, que es Moderate Intensity Training, Continuous Training. Cuando lo comparan, hay estudios en los que realmente no encuentran diferencias significativas en las que usted pueda decir si el HIIT es mejor que el MICT o el MICT es mejor que el HIIT. A veces sí, a veces no. Pero volvemos al beneficio y lo que hablábamos al inicio. Si usted hace un trabajo continuo de intensidad moderada, tiene que trabajar 1 hora o hasta más. En cambio, con el HIIT, usted sabe que ahorita podemos hablar de los minutos, pero con solo 12 minutos, usted ya hizo lo que en 1 hora hubiera hecho. Entonces, por eso decía la realidad de que es muy difícil, es mucho el sufrimiento, pero en poquito tiempo obtengo el beneficio de haber trabajado hasta 1 hora. Entonces, depende de cuál es su horario, cuál es su tiempo, su disponibilidad de tiempo para poder practicar el HIIT o si no, por el contrario, el MICT, el trabajo continuo a una intensidad moderada. Eso con pacientes hipertensos. También en pacientes que tienen el perfil de lípidos alterado han encontrado una gran mejoría. Por ejemplo, con el HIIT se sube lo que es el colesterol bueno, digamos, que le llaman el HDL, y disminuye el LDL.
y así también una disminución de los triglicéridos. Entonces, si tengo el perfil de lípidos alterado, si practico HIIT, puedo obtener esos beneficios de disminuirlo. Y es muy importante tomar esto como en consideración, porque al final si tenemos el colesterol malo, entre comillas, el LDL, al final este LDL va a ir a pegarse a las paredes de sus arterias junto con el colesterol y va a ser una placa que estrecha su arteria. Y si esto sucede en sus arterias coronarias que van a irrigar el corazón o arterias carótidas que irrigan el cerebro, es muy peligroso porque puede usted estar predispuesto a un infarto o a un paro cardíaco. Entonces es importante hacer actividad física, ejercicio, para contrarrestar todas estas enfermedades, ya sea que no la tenga y si ya la tiene, que pueda entonces minimizar todos estos riesgos. Cuando hablamos también de pacientes con síndrome metabólico, que es cuando hay 3 o más condiciones cardiovasculares, se ven en beneficio de la práctica del HIIT. Y aquí es donde en ese metaanálisis específicamente muy interesante hablaban de los volúmenes. Entonces, por ejemplo, en pacientes con síndrome metabólico encontraron que con solo 12 minutos semanales, o sea, durante los 7 días de la semana, un total de 12 minutos de HIIT, encontraban los beneficios de contrarrestar todas estas condiciones cardiovasculares. Y un máximo, para tener un rango, era un máximo de hasta 64 minutos semanales. O sea, le están pidiendo solo 1 hora de entrenamiento en 7 días o 12 minutos en 7 días, lo cual es relativamente poco, pero es bastante exigente. Entonces ahí por ahí ya tenemos ciertos rangos, ciertos volúmenes de qué podemos manejar en minutos de HIIT para estos diferentes beneficios en muchas poblaciones con diferentes condiciones. Sí, es poco el tiempo, ¿verdad? Me parece que eso es como estamos en una sociedad de premura, ¿verdad? Todo lo queremos ya. Entonces, ahorita que de hecho mencionas esto sobre este metaanálisis, ¿verdad? Es poco el tiempo y es una buena idea de, como mencionaba Gerardo ahorita, de vender a la población que haga HIIT, ¿verdad? Claramente va a ser difícil, sí, pero va a tomar menos tiempo semanal, ¿verdad? Que tal vez que hacer el trabajo de carácter continuo. Exacto. Y eso me parece, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? Aparte que uno se va a sentir como más, como con más vigor, ¿verdad? Por el hecho de estar entrenando tan fuerte. Eso es una de las cosas que también a nivel pues, mental le colabora a uno bastante. José, ¿existe alguna manera o no sé si has revisado, de poder aunar tanto el entrenamiento tipo HIIT, ¿verdad? Con el de contrarresistencia convencional? O es Sí, más, perdona, pensando porque yo sé que tienes bastante tiempo entrenando a personas, entonces no sé si lo trabajas el HIIT al inicio, trabajas entrenamiento contra resistencia, si lo dividís entre sesiones, ¿cómo lo trabajas? ahí entraríamos en el tema del Uh -huh, trabajo concurrente o uh -huh, trabajo híbrido, que esto ya se estudia como desde 1980 con el doctor Robert Hicks, uh -huh. donde el tema específico es el efecto de interferencia. Entonces la interferencia entre adaptaciones fisiológicas, que si quiero ganar músculo haciendo HIIT, ¿será que no lo voy a ganar? ¿Sí o no? Entonces aquí hay que hacer la diferencia entre a quién va dirigido el entrenamiento. Si usted es principiante, usted va a mejorar prácticamente con lo que sea. Entonces no va a haber un choque entre adaptaciones. Cuando hablamos de una persona principiante, podemos organizarlo de diferentes formas. Que usted elija un día y ese día se dedique a hacer hits de 2 a 3 veces por semana. Entonces, los lunes y miércoles yo sé que voy a hacer hits, ya sea en bici, ya sea carrera. Ahí tenemos ya 2 sesiones. O también, si usted quiere, puede durante la misma sesión, empieza con sus pesas y termina haciendo un trabajo de hits el lunes y el miércoles. Entonces ya tiene trabajo contra resistencia y tiene trabajo de hits. Pero esto en personas principiantes, ya esto no se podría aplicar en alguien que practique un deporte de alto rendimiento porque ya tiene las adaptaciones desarrolladas y ahí sí puede haber un efecto de interferencia o un choque entre esas adaptaciones, específicamente lo que es la hipertrofia con este desarrollo cardiovascular del VO2 máximo desde su perspectiva periférica en los atletas de alto rendimiento o inclusive atletas recreativos que ya tienen muchos años entrenando y tienen adaptaciones muy desarrolladas y pueden entrar en este choque de adaptaciones. Entonces, específicamente en alguien ya avanzado, el ideal y muy probablemente sea así, va a entrenar 2 veces al día. Tengo una sesión doble diaria.
Cuando funciona de esta manera, trabajaríamos el HIIT en la mañana. Mucha gente creería que el HIIT se trabaja después en la tarde y en la mañana las pesas porque el sistema nervioso está más fresco, más descansado y debería, entre comillas, empezar con las pesas. Pero resulta que la respuesta de la vía metabólica de los HIITs dura o tiene una ventana de 3 horas, nada más. Luego de 3 horas, veámoslo como que se apagó o se cerró. Entonces tengo ese espacio de descanso de 3 o más horas para que en la tarde se pueda hacer pesas. Lo que sucede con el trabajo de las pesas o contra resistencia es que la vía metabólica, específicamente hablando del anabolismo o el aumento de la masa muscular, tiene una ventana no de 3 horas, tiene una ventana de hasta 24 o 48 horas. Entonces, si durante esa ventana de 24 y 48 horas yo voy a estimular el cuerpo con un HIIT, estoy interrumpiendo esa ventana anabólica y más bien voy a favorecer lo contrario, la destrucción muscular o el catabolismo. Entonces, por eso es que yo recomiendo, y también con lo que dice la literatura, es que en la mañana empecemos con los HIITs como su sesión número 1 y en la tarde pueda hacer su contrarresistencia. En el caso en el que usted no pueda hacer doble sesión diaria, entonces a cada día póngale un objetivo. Entonces los lunes solo va a ser HIIT y no lo combine con pesas para que no haya un efecto de interferencia. Los martes haga la contrarresistencia porque el lunes ya hizo HIIT y ahí lo va intercalando. Entonces así tiene los beneficios sin un choque entre las adaptaciones fisiológicas que estamos buscando en el deporte que usted esté practicando. Excelentes recomendaciones y muy, muy prácticas de parte del profesor José Manuel Rojas Cortés, con quien estamos desarrollando el tema entrenamiento de intervalos de alta intensidad HIIT. ¿En qué consiste? Beneficios y recomendaciones para principiantes y personas con condiciones especiales de salud. Estamos en vivo en Vamos a Movernos, programa de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, y estamos en transmisión por Radio 870 UCR. Marco. José, existe, bueno, en realidad ya nos has dado muchas herramientas y muchos tips, ¿verdad? Sobre el HIIT, que me parece bastante bueno, hasta para población con algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. Pero, ¿existirá alguna recomendación en cuanto a alejarnos del riesgo de lesión en cuanto a este tipo de entrenamiento? Cuando hablamos de que es una intensidad muy alta y específicamente si elegimos HIIT de carrera, sí hay que tener cierto cuidado porque, por dar un ejemplo, cuando saltamos, depende de su nivel atlético, pero a la hora de aterrizar en ese salto, usted puede en sus articulaciones sobrellevar hasta 6 o 10 veces su peso corporal. Entonces, si lo trasladamos a la carrera, zancada tras zancada, a una alta intensidad, va a haber mucha afectación en sus articulaciones, ya sea a corto o a largo plazo, y puede llegar a lesionarse, no solo agudo, sino ya de manera crónica. Entonces hay que tomar en cuenta de que si es un paciente con obesidad o que tiene cierto sobrepeso, sería prudente empezar sus HIITs en una bicicleta, en estas que ahora son las Airdyne o las Airbikes, que podemos utilizar los brazos también y las piernas para poder oxidar más calorías, pero el punto es que en la bicicleta no hay impacto. Entonces podríamos empezar los HIITs con una modalidad de bajo impacto, como es la bicicleta versus la carrera. También podemos analizarlo no solo en un paciente que tenga obesidad o sobrepeso. Si usted tiene un atleta que lo que practica, ya sea profesional o recreativamente, es básquetbol, sería un poco innecesario darle hits de carrera porque al final el impacto que tiene en su deporte ya de por sí está aumentado. Entonces, para evitar más impacto y más desgaste, también podemos optar por la bicicleta como modalidad de hits para un basquetbolista. Y así podemos ir discriminando deporte tras deporte, ver qué es más prudente, al igual que con los pacientes. Entonces, esas son consideraciones importantes que podemos tomar en cuenta para el inicio del HIIT. Tal vez no empiece con la carrera, puede empezar con la bici, inclusive puede empezar con el esquí o con el remo. Lo que sucede con ese esquí y ese remo, con estas máquinas, es que la curva de aprendizaje no es tan rápida con la bicicleta, porque tanto esquí como remo son muy técnicos y si usted lo hace con mala técnica, su zona lumbar puede sufrir bastante. En cambio, la bicicleta tiene una curva de aprendizaje muy rápida porque realmente no ocupa mucha técnica para hacerlo bien. Entonces, es más sencillo que usted aprenda y rápido a hacer bici a una alta intensidad y obtener estos beneficios
que pasar por todo ese proceso, primero de aprender a hacer una buena técnica con esquí y remo, para ya después, con buena técnica, llevarlo a una alta intensidad. Pero esas tres opciones tienen un bajo impacto en sus articulaciones versus si hacemos lo que es hits de carrera específicamente. Marco, creo que se nos quedó la señal ahí un poquito. ¿Nos escuchas, Marco? Adelante. Bueno, vamos a ver. Entonces, mientras recuperamos la señal con el compañero Marco, entonces tal vez recapitulemos un poco los principales aspectos que nos tienen que quedar como aprendizaje de esta temática, José Manuel. ¿Qué aspectos son esenciales para las personas que nos han estado siguiendo en la transmisión en vivo por Radio 870 UCR y también en Facebook? Y también pues para las personas que vayan a sintonizar posteriormente este programa. ¿Qué aspectos son esenciales sobre este tema del HIIT? Haciendo a modo de resumen, muy breve, de estos aspectos importantes que hemos estado conversando, el HIIT le va a ayudar mucho a obtener beneficios cardiovasculares, o sea, de salud, o estéticos, o de alto rendimiento. Pero sepa que cuando ingrese por este camino va a ser difícil. Va a tener que realizar poco trabajo, estamos de acuerdo, pero seamos realistas de que es difícil, es una alta intensidad, como su nombre dice, en la que vamos a trabajar intervalos ya sea cortos o intervalos largos, dependiendo de la adaptación fisiológica que busquemos, pero vamos a tener que dar el 100% y vamos a tener un ritmo que tenemos que ojalá llegar a ese ritmo lo más cercano para efectivamente desarrollar su VO2 máximo o por lo menos mantener el VO2 máximo. Esta práctica tal cual puede hacerla en un volumen total semanal de 12 minutos o hasta 64 minutos, lo que sería una hora durante esos 7 días de la semana. Y por último, para recapitular, si usted es una persona principiante, usted podría hacer hits en una misma sesión que haga las pesas o la contrarresistencia. Empieza con sus pesas, que está descansado, y cierra su sesión con los hits. O bien puede hacer un día solo hits y al siguiente día solo pesas y lo va intercalando. Esto en principiantes. Si usted es una persona avanzada, muy probablemente entrene doble sesión diaria y en ese caso lo acomodaríamos de otra forma. Usted empezaría su día con el trabajo de hits y hasta en la tarde-noche el trabajo de contrarresistencia. Y si no tiene tiempo de hacer lo que es doble sesión diaria, haríamos un acomodo de solo un día de hits, al otro día solo contrarresistencia, para evitar ese choque entre adaptaciones fisiológicas. Ese sería, a modo de resumen, profe, las recomendaciones que hemos hablado. Excelente. Y bueno, ya tenemos de vuelta aquí a compañero profesor Marco Sánchez. Marco, ¿nos escuchas? Súper bien, perdón, perdí el internet. Sí. Sí, el profesor José Manuel ha hecho una síntesis de los aspectos más importantes a modo de cierre del tema. No sé, algún comentario de parte tuya, tal vez, como para ir cerrando. Sí, de hecho, y justo lo que estaba escuchando ahorita José Manuel, ¿verdad? El HIIT como tal implica conocimiento, ¿verdad? Entonces, gente que sepa programar, prescribir un HIIT, ¿verdad? Como tal. Entonces, siempre me parece recomendable, ¿verdad? Buscar a entrenadores, pues, que sepan de la prescripción de un HIIT, como José Manuel, por ejemplo. José Manuel le ha tocado estudiar bastante este tema, ¿verdad? Y se ha desarrollado bastante en el tema para saber. Porque justo ahorita nos dio un montón de tips, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento en el cual tiene impacto articular, por ejemplo, ya corre de por sí, un basquetbolista, un jugador de fútbol sala, un futbolista, no lo hagamos corriendo, ¿verdad? Me parece un tip muy bueno, ¿verdad? Muy, muy bueno. Y así nos alejamos un poquitillo de todas esas redes sociales, ¿verdad? Que vemos esas locuras de entrenamientos tipo HIIT, ¿verdad? Que se ven por ahí. Entonces, nada, de verdad que me parece bastante bueno que ahorita en esta hora nos ha dado un montón de tips, José Manuel, ¿verdad? Sobre la prescripción del entrenamiento tipo HIIT. Y nada, pues por ahí me parece bastante interesante el tema y me parece súper importante el hecho de que un profesional esté detrás de ello. ¿Le puedo dar otro tip? Sí.
Claro. Otro tip, aquí acordándome de otro metaanálisis, lo que hicieron fue comparar si usted hacía trabajo concurrente de pesas con atletismo versus pesas con bicicleta. Entonces medían los parámetros de masa muscular y de pérdida de grasa corporal. Entonces la interpretación que se hace de este metaanálisis es que si usted quiere subir masa muscular, pero a su vez hacer trabajo de hits, hágalo pesas con bicicleta, porque lo que es carrera con pesas no ayudaba tanto a la masa muscular, pero correr con pesas sí ayudaba a disminuir su porcentaje de grasa corporal. Entonces depende de su objetivo. Usted quiere mantener su masa muscular, que digamos que ya está en un valor óptimo para lo que usted desea, y quiere solo mantenerla, entonces haga hits de carrera con pesas para que pierda grasa corporal si ese es su segundo objetivo. En el caso en el que usted quiera más bien subir masa muscular y digamos que su grasa corporal ya está en un nivel óptimo para su deseo, entonces en ese caso haga bicicleta como hits y aúnelo con el trabajo de contrarresistencia de pesas. Ese sería el último tip de los hits. Excelente, José Manuel, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver, Marco, algo más a modo de cierre. Nos quedan un par de minutos antes del cierre para este tema en el que hemos estado conversando sobre el entrenamiento de intervalos de alta intensidad, el HIIT. ¿En qué consiste? Beneficios y recomendaciones para principiantes y personas con condiciones especiales de salud. Hemos estado conversando con el profesor José Manuel Rojas Cortés sobre esta temática. Marco, el cierre. En realidad ahorita se me viene a la cabeza y me parece muy bueno esto que se hace José Manuel, el poner en la cancha, el poner en la pista, el poner en el tatami, el poner en el dojo, ¿verdad? Los metaanálisis, porque al final es ahí donde vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, es buenísimo el hecho de ver ese traslado de lo que está escrito, ¿verdad? A la realidad del deporte, a la realidad de las personas, ¿verdad? Entonces, nada, agradecerle a José Manuel por tomarse su tiempo y compartirnos, de hecho, todo esto que surge de esa puesta en escena, ¿verdad? En esa puesta en el campo, en el terreno de juego, ¿verdad? De los hits como tal, ¿verdad? Entonces, agradecerle a José Manuel, primero que todo, ¿verdad? Por tomarse su tiempo. Y más bien, no sé si José Manuel nos puede regalar en un minuto un cierre muy corto sobre los hits. A modo de cierre, anímese, si nunca ha hecho hits, si ya lo hizo, retómelo. Sepa que es poco el trabajo que tiene que hacer, pero a una muy alta intensidad. Entonces, esfuércese, trate de llegar a esos ritmos y ojalá que su entrenador, que sea alguien preparado, le programe los hits correctos, lo lleve por ese proceso de hacer una evaluación para que sea individualizado su trabajo y también tenga en cuenta que va a obtener todos esos beneficios, ya sea para lo que es hipertensión, diabetes, perfil de lípidos, o inclusive síndrome metabólico o hasta obesidad y sobrepeso. Entonces los beneficios son muchos si usted es población salud y si usted es población atlética, va a poder obtener un trabajo específico para su deporte para que tenga un mejor rendimiento en su deporte o disciplina en particular. Eso a modo de cierre, darle las gracias al profesor Gerardo y al profe Marco por el espacio. ¿Puedo decir mis redes o no? Por supuesto. Sí, claro. Si desean seguirme y quieren saber más de información de este tipo, JM, rayita abajo, sé tu mejor versión en Instagram, y de hecho el 29 de junio de este mes, en Playas del Coco, en un box que se llama Ultra Training Fit Club, voy a estar dando una charla sobre cómo programar hits, entonces los que estén interesados pueden escribirme al Instagram, repetir el agradecimiento, y ese sería el cierre, pura vida. Excelente. Bueno, pues de este modo cerramos un episodio más del programa Vamos a Movernos, actividad de difusión educativa de la Escuela de Educación Física y Deportes y de Radio 870 UCR. Estuvimos en la conducción Marco Sánchez Araya y Gerardo Araya Vargas, ambos docentes de la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica. En los controles de la emisora y en la coordinación de la transmisión por medio de la plataforma de Facebook nos colaboró Sebastián Torres, a quien le agradecemos. Y les invitamos a
seguir en sintonía de la 870 UCR y a que nos encontremos el próximo lunes a las 11 de la mañana en un espacio más de Vamos a Movernos. Feliz semana.